que la tarde sea bárbara. Tardes bárbaras. Yo quisiera arrancar, si te parece bien, cuando fue esta idea de ofrecerte, o surgió de alguna manera, porque no fue un ofrecimiento concreto, de postularte como integrante de la Corte Suprema. Aclaremos, nunca jamás me postulé. Por eso, por eso ni fue un ofrecimiento ni vos te postulaste. Claro, fue una especie de rumor, de idea. No, pero vayamos al fondo porque el fondo, el origen es muy bueno en realidad. Empiezan a barajarse los nombres para completar, para integrar la Corte, entre otras cosas porque hay que cubrir la vacante que dejó Carmen Argibay, una jueza extraordinaria, fallecida, y además una mujer que hizo muchísimo en la Oficina de Protección a las Víctimas, sobre todo en la Cámara, y trabajó mucho en los temas de género, una mujer con una trayectoria extraordinaria. Resulta que los postulantes aparecen siendo varones. Entonces esto empieza a generar todo un movimiento de mujeres. Yo creo que los grandes logros o las conquistas que las mujeres hemos tenido en materia de derechos, la mayoría diría son el resultado de la lucha de los movimientos de mujeres. Y ellas lo que hacen es ponerse un poco al hombro esto de decir, no, miren, la Corte, como el Congreso, como la política, como tantos otros lugares, necesita de una mirada también que integre la de los varones, necesita más mujeres, la Corte necesita mujeres. Ellas empiezan una campaña y, como pasa también en la actividad política, siempre están los que dicen, no, pero es que no hay, empiezan a decir. Entonces estas mujeres, dentro de las que la más reconocida, digamos, que es la que vino a hablar conmigo, habló con otras, es Marcela Durrié. Entonces ella me viene a ver a mí como vio a otras mujeres políticas, fue a ver mujeres académicas y fue a ver mujeres magistradas, a decirle, bueno, miren, tenemos que armar esto y yo necesito que ustedes digan que están en condiciones de aceptar ese lugar, que aceptarían ese lugar. Y por supuesto yo le dije, sí, contá conmigo, no porque yo me estuviera postulando, además hay muchísimas mujeres que están preparadas para ese lugar y a mí me encanta lo que hago, por otro lado. Pero es cierto que necesitamos mujeres en la Corte. Es cierto que se logró instalar, más allá de que terminaron designándose a los dos varones, pero quedó muy instalado gracias a eso. Por eso digo, vamos a tener en la próxima designación que haya, seguro que va a haber mujeres y eso va a ser un logro de toda esta tarea. Creo que lo importante es eso, sobre todo porque la Corte tiene, digamos, una función tan importante al impartir justicia, que es incorporar hoy una mirada que tiene que ver con nuestra realidad. Yo siempre digo que las mujeres no pretendemos nada sin los varones, digamos, pero que es necesaria una mirada integradora porque es diferente. Y hay mucho por hacer por otras mujeres. Ahora, sirve que algunas mujeres lleguen a determinados espacios si ahí trabajan para cambiarle la vida a otras mujeres. Aprovechando que entramos en este tema, ¿cómo ves vos hoy la conformación del Congreso respecto de las mujeres? Porque pasó lo mismo, digamos, en un momento se discutió el cupo, se discutió quiénes iban a ocupar esos lugares, si había mujeres capacitadas, entonces era la esposa de, la prima de, y de repente empezaron a aparecer mujeres que sin ser parientes ni esposas de nadie, tenían ganas, tenían inquietudes y tenían capacidad. ¿Cómo lo ves ahora? Sí, a ver, nosotros tenemos una composición por arriba del 30%, que es el cupo que establece la ley, y si uno se compara con otros países podemos decir, estamos bastante bien. Sin embargo, lo cierto es que no representa la realidad, digamos, de una sociedad que tiene tantas mujeres como varones. Sí. Por lo tanto, ¿por qué razón deben ser el 30 y no el 50 o el 60? Ahí hay también una cuestión que quedó lamentablemente cristalizada con la ley, cuando la ley establece que debe haber por lo menos el 30% de distinto sexo, no dice de mujeres, y entonces ese 30% que era un piso de representación terminó siendo un techo de representación, y entonces es muy difícil ir por sobre el 30, aunque haya la mitad de las mujeres, la verdad es que apenas se pasa el 30. La otra cuestión, sin duda que la presencia de las mujeres en el Congreso dio al Congreso una agenda distinta, una agenda totalmente distinta, insisto en que creo que es imprescindible para poder ver la sociedad y ha mejorado muchísimo esa agenda política. ¿Qué es lo que nos queda, digamos, como deber? Es un trabajo por adentro de los partidos políticos, sobre todo, primero para que no esté esa limitación del 30, pero por sobre todas las cosas para que las mujeres que llegan sean las mujeres que tienen la posibilidad de discutir en condiciones de igualdad con los varones cómo se integran las listas.